Bonjour, merci d'être venu. Je vais parler français lentement, parfois, mais essentiellement je vais parler en espagnol, en castellano. Mi castellano es para vosotros raro, porque no lo aprendí. Lo encontré en España, viniendo durante 50 años en Barcelona, Sabadell, Granada, Galicia, otra parte. Y como filósofo francés, más que me gusta hablar español, es para mí un deber que el pensamiento, cuando se traduce por el otro, en el otro, es pensamiento. En todos los otros casos no es pensamiento para mí. Empiezo en castellano y después un poco de francés y castellano de nuevo. Voy a daros algunos elementos escritos de la vida de Sara Nietzsche. No soy Sara Nietzsche, pero sí un poco, porque Sara Nietzsche es el título de mi último libro publicado en Francia. Entonces, ¿quién soy yo? Je suis Alain Junion, un philosophe français. Je suis né en 1959, j'ai dirigé des revues littéraires et philosophiques. Je travaille en ce moment à une philosophie de l'individuation et du théâtre. Je suis inspiré essentiellement des œuvres de Nietzsche, de Georges Bataille, d'Antonin Artaud, de Gilles Deleuze et de Bernard Stiegler. Depuis 20 ans, je publie de nombreux livres chez de nombreux éditeurs et je vais vous lire les titres en français en les commentant un petit peu des livres que j'ai publiés qui m'amènent de Nietzsche à Gaza. J'ai publicado mi tesis en 2010 sobre Nietzsche y Simondon. Después he escrito y publicado libros como Derrida hors bord, Contre un frère, Sans Dieu merci, Pourquoi nous sommes nietzschéens, Athéologique, l'humanisme, le communisme et Charles Péguy. Artaud in America. Folie et poésie selon Deleuze et Guattari. Comprendre Rimbaud. La pensée à fleur du désastre. Livre Nietzsche. Este libro fue publicado en España sobre el título de Nietzsche embriagado en la editorial de la Universidad de Granada en 2023. Otros libros, Rimbaud des Bois, Debord, el filósofo Guy Debord féroce, la lutte pour la classe Rimbaud, es un juego de palabras, la lutte des classes, la lucha de las clases, la lucha de la clase Rimbaud, el poeta. Je termino la lista de mis libros hasta Gaza. L'homme qui lit. Faisons un rêve Naël.
Nael es un chico que fue matado por un policier en Francia hace 3 años. Gaza, mon amour, Amor Fati, les lois du théâtre, Bernard Stiegler, La révolution de la poésie par tous, et le dernier publié, donc Sarah Nietzsche, l'écriture acéphale. Je suis donc un philosophe et je vais présenter ce que je vais vous dire aujourd'hui. Presentación. Una inmanencia, la filosofía. Desde que publiqué en castellano mi libro Nietzsche embriagado en la editorial de la Universidad de Granada en 2023, intenté seguir mi trabajo filosófico a distancia de la postcrítica y de la pop filosofía francesa. Gracias a este trabajo en otra lengua que me apasiona desde hace mucho tiempo, aunque sea mal expresada aquí con mi acento feo, quiero construir un pensamiento de la individuación psíquica y colectiva del otro como fármaco y escritura viviente. Mi filosofía anarquista de la individuación y del teatro me viene de Nietzsche, Artaud, Deleuze y Bernard Stiegler. Trataré hoy de leer fragmentos y escenas de mi propia individuación filosófica de Nietzsche a Gaza, entre libros publicados y textos escritos. El primer texto se llama La vida de Luciana no fascista, de Nietzsche a Gaza. Introducción a la vida no fascista. El creador busca compañeros, no cadáveres, ni rebaños, ni creyentes. El creador busca quien le acompañe en su labor creadora, quien escriba nuevos valores en nuevas tablas. El creador busca compañeros y colaboradores para su reconciliación, pues todo en él está ya maduro. Pero necesita hoces y por eso arranca espigas enojado. El creador busca compañeros que sepan afilar sus hoces. Los considerarán destructores y despreciadores del bien y del mal, pero ellos serán los que cosechen y los que participen de la fiesta. Zaratustra busca quien le acompañe en su labor creadora, dice Nietzsche. En mi caso, la filosofía y la escritura vienen del caso Nietzsche. He encontrado la singularidad que se llama Nietzsche al final de los años 70, cuando al leer Aurora me di cuenta de que cada aforismo vale en mi vida como un plano en una película de Orson Welles o una respiración amplia como en un poema en prosa de Iluminaciones de Rimbaud. Leer a Rimbaud en castellano para seguir el camino de Nietzsche a Gaza vale porque tenemos en las manos la poesía y la filosofía para cambiarlo todo. La revolución crítica y la vida verdadera no fascista, que es por mí la filosofía. Leo Saldo de Rimbaud, en castellano. Se venden las voces reconstituidas, el despertar fraterno de todas, las energías corales y orquestrales y sus aplicaciones instantáneas, la ocasión única para despojar nuestros sentidos, las riquezas emergiendo a cada paso, saldo de diamantes sin control, se vende la anarquía para las masas, la satisfacción irreprimible para los aficionados superiores, la muerte atroz para los fieles y los amantes, se venden los habitáculos y las migraciones, los ports, las hechicerías y los conforts perfectos.
y el barullo, el movimiento y el porvenir que producen. Se venden las aplicaciones de cálculo y los saltos de armonía inauditos, los hallazgos y los términos insospechados, procesión inmediata. Se venden los cuerpos, las voces, la inmensa opulencia indisputable, lo que nadie venderá jamás. Rimbaud da aquí la definición más revolucionaria, literalmente, del trabajador horrible que buscaba. El caso Rimbaud entra en escena políticamente con esta llamada al movimiento que es anarquía y orden, democracia y guerra, bien y mal, energía y conciencia. El Rimbaud de Iluminaciones no queda lejos de la escritura veloz y alentadora de un Bernard Stiegler, cuando define el fármaco como esta forma de ser que progresa sin negación, pero con una gran afición por el cambio y la creación de sí mismo, lo que es precisamente la individuación permanente en su teatro viviente. Las iluminaciones de Rimbaud corresponden con la farmacología de Bernard Stiegler. Lo que se vende, es decir, lo que comunica en bien o en mal, lo que viene contra el nihilismo y la muerte, representa siempre al pensador en escena cargado de la vida verdadera, como dice Nietzsche en la primera página del prefacio de Aurora. Le digo en francés para mí, cet être souterrain qui sera de nouveau fait homme, comme créé une seconde fois par lui-même. Ese ser soberano, quien será creado de nuevo como hombre otra vez. Nietzsche habla aquí de la creación desde cero del ser humano hecho por sí mismo. Todo esto pueden hacerlo la filosofía y la literatura. Por otra parte, en un modo muy teatral y dramatúrgico, el camino que me llevará de Nietzsche a Gaza pasa por el discurso impuro de Jean-Noël Vuarnet, otro filósofo francés, muy poco conocido. El discurso crítico y clínico del amigo de Gilles Deleuze en los años 70 en Francia. Leo ahora a Vuarnet en su libro El discurso impuro de 1973. Vuarnet habla de la materia de un discurso que solo puede entreverse. Un discurso impuro, pero creador de otro mundo literario. Lo ha escrito hace más de 50 años. Aquí el texto de Vuarnet. A lo largo del libro, ese discurso mixto, bastardo o impuro, comparable quizás a aquel del que habla Platón en el Timeo a propósito de la coja, en un lugar donde se producen como personajes varios, conjuntos filosóficos o literarios. Si el pasado de las escrituras no es letra muerta, debe ser posible jugar de nuevo con algunas escenas, volver a interpretarlas en un nuevo teatro, con la esperanza de que los juegos interpretados se intensifiquen repitiéndose. La intención, en todo caso, es convocar los límites del pensamiento y de la experimentación, mediante un texto cuyos pretextos son ciertas obras que desplazan los límites de la escritura de la filosofía. Hablaré yo entonces con la voz de este personaje que creo yo mismo, que se llama Sara Nietzsche. Y me viene esta invención de los textos de Vuarnet. El personaje conceptual que inventé en un libro, y de esta creación en el pensamiento crítico que ve el teatro de la crueldad, cuidar de los palestinos y poner en escena la revolución molecular
y la poesía para todos. De Nietzsche a Gaza significa de Saranich a Gaza Auschwitz. Es la historia vívida de mi escritura material y no fascista que quiero contar aquí. Así es, existe una filosofía feroz, es un término de Rimbaud, existe una filosofía feroz e impura para contraatacar el nihilismo y el fascismo. Es lo que hago respirar desde mi lectura de Sarah Kaufman. La filósofa que está detrás de Sarah Nietzsche es Sarah Kaufman. La nietzscheana francesa, niña judía escondida durante la ocupación nazi en Francia, amiga de Jacques Derrida, de Gilles Deleuze, de Jean-Luc Nancy y de Philippe Lacour-Labarthe. Sarah Nietzsche es la Sarah Kaufman quien quiere a Nietzsche como si la vida de Nietzsche fuera su vida. Se suicidó el día del nacimiento de Nietzsche, un 15 de octubre, 150 años después, el 15 de octubre de 1994. En mi panteón de los escritores impuros hay en primera línea el filósofo artista Jean-Noël Vuarnet, amigo de Sarah Kaufman. Hay también el escritor amigo de Gilles Deleuze, es el amigo escritor de Gilles Deleuze, quien escribía su vida en libros totalmente libres hasta que se suicidó él también en 1996, un año después del suicidio de Gilles Deleuze en 1995. Así es, otra vez. A lo largo de mi historia de escritor, en 1994 se murió Sarah Kaufman, en 1995 se murió Gilles Deleuze y en 1996 se murió Jean-Noël Vuarnet. Son los muertos más vivientes de mi vida de escritor en Francia. La vida filosófica en estos años 90 del siglo XX no fue muy tranquila. La nada después de la fiesta. Los mágicos años 70 después de mayo del 78. No hablaré directamente aquí de la escritura de Gilles Deleuze, que es historia de mi vida de filósofo, que es otra historia. Hablaré de la escritura de filósofo artista, es un concepto de Vuarnet, el filósofo artista, que me viene a partir de la lectura de Sarah Kaufman y de Jean-Noël Vuarnet en Francia, de los años 90 del siglo pasado hasta los años 20 de este siglo. El primer acto de mi discurso impuro propio. Con un libro bien leído, se ve que todo puede ser cambiado en bien. Es la lección de Nietzsche en el prefacio de Aurora. El nombre, la figura, el personaje, en la página, están sobre la mesa, como cuando alguien espera para comer un buen plato de arroz con gambas y verdura. Todo vendrá en su tiempo. Leer como comer es suficiente porque crear será escribir lo que fue leído. Tengo sobre la mesa 2 libros que he escrito durante los 3 años pasados. El libro que se titula en Francia Sarah Nietzsche y que fue publicado también en castellano en Brasil por la editorial Filosofía de Combate dentro de otro libro que se titula Nietzsche Árabe. Tengo aquí también Nietzsche Embriagado, el libro que la editorial de la Universidad de Granada ha publicado en mayo de 2023. Por fin leeré un poco de la conferencia que haré para el Congreso de la Red Nosotros en junio en Roma, un texto escrito en francés y en castellano que se titula Gaza Auschwitz, sí o no. Son 3 textos publicados como 3 escenas o 3 actos en un teatro que va de Nietzsche a Gaza
pasando por los personajes que me crean yo mismo como individuación permanente y como fármacon, un escena poeta para hablar como Gilles Deleuze en su gran obra Diferencia y Repetición, un creactor, como yo digo, hecho con creación y acción, un creactor, como lo digo yo en mis libros de filósofo artista. Antes de leer yo mismo como inventé a Saranich en mis libros, aquí está la visión de Gilles Deleuze del mundo de la diferencia y de la repetición, entre singularidad y multiplicidad. Necesito esta visión para cerrar mi discurso impuro de Rimbaud hasta Deleuze, una línea de fuga muy revolucionaria. Un texto de Deleuze, difícil pero fundamental para conocer qué puede ser este movimiento hasta la revolución, es decir, hasta la filosofía feroz, como Rimbaud decía. Deleuze, el problema del pensamiento no está relacionado con el de la esencia, sino con la evaluación de lo que tiene importancia y de lo que no la tiene, con la distribución de lo singular y de lo regular, de lo notable y de lo ordinario. Tener una idea no significa otra cosa. Y el espíritu falso, la estupidez misma, se define en primer lugar por sus perpetuas confusiones sobre lo importante y lo no importante, lo ordinario y lo singular. En efecto, en la determinación progresiva de las condiciones, debemos descubrir, por una parte, las adjuncciones que completan el cuerpo inicial del problema como tal, ya se trate de las variedades de la multiplicidad en todas las dimensiones, o de los fragmentos de acontecimientos ideales futuros y pasados que, al mismo tiempo, tornan irresoluble el problema. Y debemos fijar también el modo bajo el cual se encadenan o encajan con el cuerpo inicial. Por otro lado, debemos condensar todas las singularidades, precipitar todas las circunstancias, puntos de fusión, de congelación, de condensación en una ocasión sublime, kairos, que hacen estrellar la solución como algo brusco, brutal y revolucionario. Tener una idea es también eso. Cada idea tiene dos caras que son el amor y la cólera. El amor en la brusquedad de fragmentos, en la determinación progresiva y en encadenamiento de los cuerpos ideales de adjunción. La cólera en la condensación de singularidades, personajes para mí, que define a fuerza de acontecimientos ideales la acogida de una situación revolucionaria y hace estrellar la idea en lo actual. Es en este sentido que Lenin tuvo ideas. No he verificado, me creo bien que es la única vez que Deleuze, en diferencia y repetición, es seguro que Deleuze cita a Lenin, no en su texto, pero en su personaje, en su vida. La frase es increíble. Es en ese sentido que Lenin tuvo ideas. Como Lenin, he tenido solo una idea en mi vida.
leer a Nietzsche cuando era muy joven para condensar y adjuntar cómo existir especialmente sobre una mesa de juego donde la regla sería caminar y crear, poner en escena y cantar lo que son los restos humanos primordiales en un teatro de la individuación. Y ahora voy a intentar leer fragmentos de mis libros que corresponden a este juego entre Nietzsche y lo que seguirá, decir algo de Gaza, que no es fácil, pero que tengo que decir. Sobre Saranich, el libro donde hablo de Saranich por la primera vez fue este libro publicado en Brasil que se llama Nietzsche Árabe, que contiene conferencias y textos cortos y que fueron traducidos en castellano y portugués. Pero no es el libro Saranich publicado en Francia, que es un libro particular que es un juego de carta, un poco como hacían los surrealistas en Francia, ilustradas con un lado con un dibujo de un pintora que se llama Anne van der Linden y del otro lado mis textos que ponen en escena este personaje que se llama Saranich, pero el texto de Saranich está también aquí. Pero no voy a leer lo que dice Saranich, es un poco difícil con mi castellano, pero voy a leer lo que en este libro digo de Nietzsche, un texto que se llama Democracia y Revolución, 5 tesis sobre la escritura nietzscheana. Primero, la gran política de Nietzsche es una crítica de la democracia en nombre de la democracia. El deseo de cambiarlo todo produce un mundo nuevo dotado del poder de creación de sí mismo y de los demás. La política es una poética materialista y revolucionaria cuando el principio humano de realidad sustituye al principio divino de verdad. Así es, una frase de Nietzsche cambia el mundo, pero una palabra de Dios destruye la posibilidad de un mundo humano. 2. Lo que diferencia la representación republicana de la verdad de la creación democrática, de la realidad, es la oposición entre la verticalidad destructora o trascendencia y la horizontalidad deconstructora o inmanencia. Lo que llamamos derecha e izquierda es ahora solamente una cuestión de puesta en escena teatral. Diremos que es de derechas lo que esconde el abajo y el fondo de la escena, y es de izquierdas lo que abre al viento todas las dimensiones del teatro, desde la sala a la escena. 3. La democracia es nietzscheana, cuando el individuo singular contiene en sí mismo el movimiento realizado de la inmanencia. Es democracia y revolución para todas, para todos y para ningunos y ningunas. Jamás la república, dentro de la representación del elegido o del diputado, puede conocer y vivir este movimiento intrínseco. Solo la democracia puede escenografiar por todas partes del espacio la individuación de los cuerpos territorios. Cuerpos territorios es un concepto de la filósofa Verónica Gago, filósofa argentina, muy interesante, feminista. La potencia democrática, entonces, está del lado del teatro vivo, aunque la representación republicana queda al lado de la cultura fija y enferma de tradición y de nihilismo. Cada representación bloquea el proceso humano. La potencia de la multitud en democracia abre al humanismo práctico y material.
4. Para decirlo poéticamente y políticamente, la democracia creadora hace frases libres e iguales que instalan un teatro que cambia todo a la vista de todas y todos. La república representativa impone una palabra única en una imagen fija que aliena la posibilidad de pensar y de vivir como pájaros en el cielo y ciudadanos sobre la tierra. En la democracia, los personajes se vuelven sujetos. En la república, los sujetos son objetos. 5. Y final. El tipo republicano es un capitán o un cabo. Es el disfraz del fascismo tradicional cuando su imagen inmóvil y su palabra fija reemplazan el movimiento libre del humano. El individuo soberano de la democracia, por su parte, es el rostro y la figura repetidos y multiplicados desde abajo, cada uno por cada uno, aquel que vive debajo del cielo de la representación. Rostros y figuras que combinan miles de mesetas democráticas. Todo esto hace un mundo feliz en República arriba y un mundo libre en la democracia abajo. No hay manera. La República debe caer al cielo y la democracia se debe de subir a la tierra. No es un cruzamiento, sino una creación deconstructora de estrellas. Et en fait, Sarah Nietzsche est née de cette interprétation. Lo sé que es una interpretación de Nietzsche. Nietzsche como demócrata. En Francia no es reconocido, pero mi lectura de Deleuze y de Sarah Kaufman me puso a pensar esto. No democracia en el sentido del siglo XIX, tampoco en el sentido de nuestro siglo, que no sé nada de la democracia para mí, pero la democracia del futuro. Como Nietzsche hablaba de una filosofía del futuro. Y el trabajo del filósofo es no imaginar, pero construir lo que el futuro se debe de devenir. Y el tema de democracia contra república para mí es fundamental. No solamente en los conceptos, pero en las políticas. Y el otro libro que voy a leer un poco es el primer libro que he publicado en España, que se llama Nietzsche embriagado, que fue traducido por la Universidad de Granada. Es un libro dentro. El personaje de Sarah Nietzsche no existía en esta época, pero el Nietzsche que pienso aquí es el Nietzsche que me permite de devenir Sarah Nietzsche. Un capítulo que se llama La embriaguez. Es un libro sobre Nietzsche. Está escrito después de que hubiera leído El eterno retorno, novela de Michel Surya al principio de los años 2000. Y aún recuerdo haber leído de niño, durante el verano, otro libro sobre Nietzsche, un libro alemán, escrito como un mito literario moderno, Dr. Faustus de Thomas Mann. Este libro me fascinó durante mis primeros años filosóficos, a finales de los 70. También es un libro sobre Nietzsche para rendir homenaje a escritores y pensadores. Escritor, me escribo. Pensador, los pienso. Hombres, nos amo. Pero un comienzo es un comienzo.
Esto solo puede hacerse a través de los libros. Ha sido así desde mis 18 años, leyendo toda la literatura en verano y toda la filosofía en invierno. Y haré así de Stendhal a Nietzsche o de Flaubert a Rousseau. Hay una cosa que tengo que decir y que repetiré. Este libro sobre Nietzsche es un libro sobre mí. Defiendo ahí una tesis, veo una historia, una idiosincrasia, hace el trabajo, una vida en obra, leer, escribir para pensar. Me refiero a esto que se me vino a la mente hace unos días, una tarde de verano. Pienso como Nietzsche que entre la causa y el efecto es necesariamente el efecto el que hace la causa. El eterno retorno es una idea nueva, ya solo si consideramos primero esta inversión entre la causa y el efecto. La flecha del tiempo es contraria, vuelve al origen avanzado, es una creación revertida. Este libro dará vértigo, es el libro del eterno retorno de una embriaguez, cuando el efecto produce su causa. Debo ya explicarme. Escribo esta tesis literal. Para comenzar, la inversión de la causa y del efecto permite volver al origen cuando es inventada por la escritura que profundiza aquí mismo. Si A crea B, entonces entonces B ha inventado A. Es el orden de las cosas escritas o cosas literarias. Si A crea B, entonces es que A es el acontecimiento de B, es hijo del acontecimiento de B. Dicho de otro modo, durante la escritura de B, es A quien nace, quien viene al mundo, como autor de B en el texto, pero inventado por B, la criatura. Cuando se escribe, el creador es creado por la escritura misma. Si me consigo explicar, vemos que el efecto produce su causa. La escritura material, como suplemento, como diferencia con A, como escribe Derrida, como suplemento, como diferencia, lo que B deviene cuando se escribe. Es aquí el eterno retorno puesto en escena. Podemos decir que es incluso la inocencia del devenir, que es un concepto nietzscheano. Podemos decir que es la inocencia del devenir puesta en frases. Dos pinturas vivientes que encontraremos en nuestra lectura de Nietzsche. Dicho de otro modo, vemos cuando se escribe lo actual, B, producir lo virtual, A. Por poner un ejemplo en la literatura, Nerval escribe lo que el poeta La Bruni, que es el verdadero nombre de Gérard de Nerval, el poeta. Nerval escribe lo que el poeta La Bruni no ve, pero sabe que está ahí en el texto, en Sylvie o Aurelia. La Bruni crea a Aurelia, que inventa a Nerval. Gérard de Nerval es el nombre, entre otras figuras vivientes, de la inversión de causa y efectos de lo que habló. Pero esto explica también el amo creando el esclavo en el texto inventado por el esclavo en la escritura, o Dios creando la humanidad en el texto e inventado por los hombres en la escritura, o en fin, el pasado creando la historia en el texto e inventado por el presente de la escritura. De la historia. Lo que se vive es siempre una escritura. Esta es mi causa literaria. Por decirlo de otra manera, el modo operatorio de la creación literaria sueña la vida humana como un arte libre y un devenir inocente. Así,
el eterno retorno es la imagen reguladora que actúa sobre la escritura como materia prima del devenir. La frase retorna al ritmo del libro y a su mantenimiento infinito. J'espère que je n'ai pas dit trop mal, parce que es mi definición o interpretación de lo eterno retorno, es una escritura. Y el concepto filosófico se vuelve literario fundamental. No he escrito más sobre el eterno retorno, pero sé que tengo que escribir aún sobre este tema, porque muchos otros temas conjunten a esto. Mi interés por el cinema, la filosofía del cinema, la imagen tiempo de Deleuze, es una presentación, actualización del eterno retorno, pienso. Pero esto no lo he escrito encore. Y por terminar, había alors, je les ai pas eu avant, una pequeña nota, lo he titulado, debería leer antes, pero nota sobre una idea de Lenin. Voy a leer esto para terminar. Deleuze, en su libro Más político y más poético, Diferencia y repetición, habla entonces de las ideas de Lenin. ¿Cuál es esta idea que Deleuze atribuye a Lenin? Es la revolución como un acontecimiento que viene del futuro y que surge en lo actual, como lo hace el amor o la ira en la creación teatral, en una obra de Shakespeare o de Jean Genet. Como lo dice el texto mismo de Deleuze, la revolución irrumpe en lo actual como fragmento del futuro. Deleuze, antes de definir la idea revolucionaria leninista, cita al poeta francés Charles Péguy en su admirable descripción del acontecimiento, hablando de un temporalmente eterno. El texto de Deleuze, de Péguy. Y, de improviso, sentimos que ya no somos los mismos presidiarios. Hay puntos críticos del acontecimiento, como hay puntos críticos de temperatura, puntos de fusión, de congelación, de cristalización. Sí, parece el texto de Deleuze que he leído. Y en el acontecimiento hasta hay estados de sobrefusión que no se precipitan, que no se cristalizan, que no se determinan, sino por la introducción de un fragmento del acontecimiento futuro, que sería revolución. ¿Qué sería ontológicamente revolución? Somos en revolución. ¿Y qué sería la revolución? Y es muy cerca de la definición del eterno retorno, como he dicho. La idea de una filosofía de Nietzsche a Gaza, pasando por la crisis nombrada Deleuze, se presenta como la evolución actual. Es este teatro que pienso aquí. Y por finir, realmente, el inicio del texto de la conferencia que haré por el Congreso de nosotros en Roma en junio, que habla directamente de Gaza, pero que viene de todo lo que he escrito hace años, leyendo Nietzsche y Deleuze, esencialmente, y Artaud y algo también. El texto empieza por una citación de Robert Antel, que fue el amigo de Marguerite Duras, que ha ido en un campo de concentración. Marguerite Duras ha escrito un texto increíble y magnífico que se llama La douleur, sobre el retorno de Robert Antel, su marido, de los campos.
Y Antel es un escritor, un pensador, ha escrito muy poco, ha escrito l'espèce humaine, es ¿cómo se dice? Una literatura de los campos, no sé si se dice así. Y entonces es un escritor político, comunista, simpático, no stalinien, pero comunista. La citación para la que empecé es esta: los trabajadores de nuestros países, si deciden ponerse manos a la obra, serán hoy los únicos que, por las enormes consecuencias de su acción, podrán poner fin al tiempo de la impostura, de la mentira y del crimen. Et je commencerai ma conférence comme ça en parlant de Marguerite Duras et de Robert Antel. Et après, je développerai sur Gaza, mais peut-être que je ne le ferai pas ici en fait. Marguerite Duras creó a Robert Antel. En la douleur, Antel vuelve de los campos nazis. Duras escribe entonces la muerte del amor como un absoluto. Como Gas Auschwitz, et aquí está mi tesis, como Gas Auschwitz, entre comillas, crea hoy la Palestina universal. En este libro he escrito un amor loco por el género humano de existencia, lo que pueden la muerte, así como una revolución de la poesía para todos. La expresión la poesía para todos la coge en la obra du conte de l'autre amant, d'Isidore Ducasse. En Poésie 2, que es la segunda parte de la obra de Ducasse, de l'autre amant, hay esta frase sur la revolución de la poesía para todos. Cuando ocurrió la destrucción de Palestina y la invasión del Líbano en marzo de 2026 por las tropas nazis israelíes, releí Hamlet Machine, la obra de teatro escrita por Heiner Müller en los años 70. Leo Hamlet Machine en 2026, como escribo Gas Auschwitz, no representó a Auschwitz, Heiner Müller no representa Hamlet. Oui, parce que el último libro que he escrito en Francia, que no he dicho en la lista, se llama Gas Auschwitz. Yo soy la expresión escrita de un Gas Auschwitz, entre comillas. Él, Heiner Müller, fue la expresión escrita de un Hamlet. Hago la correspondencia entre escribir Hamlet sin ser Shakespeare, lo que ha hecho Heiner Müller, y escribir Gas Auschwitz, entre comillas, sans que ce soit Auschwitz. Ce n'est pas Auschwitz. Bien sûr. Yo soy la expresión escrita de un Gas Auschwitz, entre comillas. Él fue la expresión escrita de un Hamlet. Hay dos nombres en mayúsculas que da a ver y a saber. La literatura menor es de esa forma. La literatura menor es la filosofía según Deleuze. Es de esa forma la realización en modo mayor de la revolución de la poesía objetiva para todos, por todos. Et après, je cite assez longuement Heiner Müller, qui est un poète et un philosophe très important, muy importante para hoy. Se encuentra poco en los teatros, pero sí, Hamlet Machine está puesta en escena aún hoy, pero se habla poco de Heiner Müller. Fue un poeta de la Alemania, de la RDA, de la Alemania comunista. Fue un comunista, un poeta. Y Hamlet Machine es un texto que habla de nosotros hoy de manera increíble. Y para mí, para hablar de Gaza.
después, donc, je parlerai en fait plutôt à la suite de ce texte. Voilà, la idea fue de dire cómo la lectura y la escritura, por un filósofo de hoy que intenta de la misma manera seguir un movimiento que es una violencia increíble en el mundo y de la misma manera hacer una creación. Ha pasado para mí para la creación de este personaje que se llama Saradich. Pero pensar Gaza es un trabajo que no sé si la filosofía depende de lo que pasa, pero lo que pasa es más algo para callarse, como si la mano se puse sobre todo la cabeza, los brazos, cállate. Pero no es posible. Hay filosofía para no callarse, jamás. Gracias. ¿Y alguna más? No. Vale. Sí. Trencar el gel, no per voluntat No, castellà. de parlar, No, ja ho sé, ja. Hablaré en castellà. En la lengua del imperio. Bueno, de Nietzsche hay lecturas para todos los gustos, para todas las ideologías. No sé si hay que remitirse a los textos o hacer una selección de textos, supresión de textos y decir esto no es de Nietzsche, esto es de la hermana y del cuñado de Nietzsche, esto es metafórico y no hay que interpretarlo como el lenguaje nos enseña no hay univocidad, ¿no? Lo que predomina es la equivocidad de la anfibología, ¿no? Pero no obstante hay algunas, yo he leído algo, he leído Nietzsche, he leído bastante bien La Galla Ciencia, he leído bastante bien La Aurora, tengo un trabajito sobre Nietzsche que lo titulé Los nombres del anticristo, y no desde el punto de vista cristiano ni religioso en absoluto, pero en Nietzsche hay un naturalismo, y desde el naturalismo Nietzsche afirma la desigualdad natural entre los hombres, y no es metafórico, y que no todos los hombres, por el hecho de ser desiguales, tienen los mismos derechos, la misma educación, el derecho a la misma educación, etcétera, ¿no? Hay una jerarquía muy semejante a la de Platón, aunque él es antiplatónico por motivos metafísicos, pero no por motivos de concepción biológica, en el que Platón establece una jerarquía natural, biológica, entre los hombres, de oro, de plata, etcétera, y que enseña la mentira a la gran masa para que se crean hermanos, dice Platón. Bueno, el hecho es que en Nietzsche está esta desigualdad natural jerárquica, biológica, que le lleva a despreciar con motivo
la masa de su tiempo y la masa hoy producida influenciada por la televisión y la IA, etcétera, ¿no? Con sus algoritmos, esa masa la podemos despreciar, pero no desde el punto de vista de la naturaleza, porque también desde ese punto de vista de la naturaleza le lleva a Nietzsche no solamente a un menosprecio, por no decir otra palabra, del socialismo, cualquier medida socialista, socializante, porque expresa la decadencia y porque el socialismo es una imitación, aunque sea inmanente, social, del cristianismo, pero como tal cristianismo es una decadencia de la naturaleza humana. Bueno, ¿Hay alguna pregunta aparte de la discrepancia? Sí, la pregunta también, ¿cómo es que hay un uso especial que ha hecho siempre la derecha? Ha hecho la derecha, aun cuando se puede interpretar de otro modo, metafóricamente a Nietzsche, y que lo haría contrario a cualquier interpretación derechista, porque la derecha se basa sobre todo siempre en la naturaleza. Sí, sí. Vale, fins aquí, sisplau. ¿Quieres contestar, por favor, en todo caso? Sí, sí, rápidamente. Es así que hay un contrasentido, que Nietzsche no es un naturalista, jamás. Para mí, Nietzsche es un humanista, porque Nietzsche, natura se ve humana, un hombre. Natura es homo natura, ha creado este concepto en la genealogía de la moral. Homo natura, el ser humano es homo natura. Entonces, natura no quiere decir nada. Lo que dice algo es el hombre, todo el texto de Nietzsche. Entonces, a bajar el hombre a la natura, chez Nietzsche, jamás. ¿Por qué? Cuando Nietzsche habla del hombre, que sea un socialista, un bourgeois, un trabajador, es una antropología. No es una biología, es una antropología. Il n'y a pas de jugement, il y a une description. C'est du Foucault en fait. C'est-à-dire Nietzsche, penchant sur l'homme, peut voir le mal, la négation, la négativité, el mal, la négation, pero no dice que hay una jerarquía. Esto no. Hay algunas páginas en la genealogía de la moral, es verdad, donde hace algo como una mitología, una ficción sobre la bestia con ojos, la bestia blonde, la bestia con el cabello blond, no sé cómo decirlo. Rubia. Pero esto tiene 2 páginas. Hay en la obra de Nietzsche una ciencia del hombre, pero como en el siglo XX. El lenguaje de Nietzsche no corresponde a la lengua del siglo XIX. Entonces, cuando debemos traducir los nombres como socialismo, como jerarquía, como razas, no funciona. Es lo que ha hecho Deleuze, el trabajo de Deleuze, en francés a partir de la obra en alemán de Nietzsche, traducido para los italianos, es esto, reconstruir una lengua moderna para comprender Nietzsche y ver, evidentemente, que no es nazi, que fue el real problema. No es una cuestión de jerarquía o payarquía. Hay gente que continúa a pensar que Nietzsche
es un nazi. Entonces el problema es absurdo. Nietzsche no es un nazi, es imposible. Même s'il y a des mots qui peuvent faire penser à. Oui, il n'était pas socialiste, oui, il parlait de l'espèce humaine, mais non, il n'y a pas de... Et c'est grâce, es Deleuze en Francia y los traductores italianos que permiten de parar con este problema de Nietzsche, nazi o demócrata. Para mí, Nietzsche es humanista. Gracias. Fernando. Sí, yo solamente dos palabras, porque has hecho énfasis en el tema de, desde el momento que uno opina, que piensa, que juzga, has hablado de la base que tiene para juzgar y para decir lo que dice, ¿no? Pero entonces yo haría solamente dos preguntas. La primera es, cuando Nietzsche habla de hombre, ¿qué concepto tiene él de hombre? Él continuamente está hablando de la potencia y hace mucho hincapié en qué hace el ser humano con el potencial individual que tiene cada uno. ¿Qué hace con ello? Y habla de mérito. Es decir, en cierta forma, de una forma oculta, bueno, yo creo bastante latente, te dice que la libertad es una conquista, no se regala. Habías dicho dos preguntas, he entendido solo una. No he dicho, bueno, vale, las has seguidas, sí, no, okay. No he puesto punto ni coma. Vale, ok. Puedes contestar. Repetir la No, cuestión. es más que nada para Nietzsche el concepto de hombre, porque claro, se habla de hombre como concepto, pero que realmente para un gran pensador de entidad con base, ¿qué es el hombre para ese gran pensador? ¿Qué es el hombre? ¿Tú lo podrías definir? Sí. La pregunta, ¿qué es el hombre? Sí. Según Nietzsche. Un curso de... Claro. ¿Qué es? Por Nietzsche es... Un potencial. Sí, la voluntad de poder. Sí, sí, sí. La ciencia que descubre Nietzsche sobre el hombre es leer en su obra todo lo que dice sobre la voluntad del poder. No es una definición, son fragmentos, lo dice, el hombre es fragmentos y hay que tener un papel para ver cómo resona, pero una definición no hay en Nietzsche. Es que lo que Deleuze comprende y... En cierta forma, lo que se hace con el concepto de hombre para mí, ser reduccionista, y el reduccionismo es muy peligroso. Para mí, el hombre es una individuación en un teatro. ¿Pero qué se hace? Fernando, no contrarrepliques porque no acabaremos. Es una individuación en el teatro. Sí, en un teatro. En un teatro. Yo creo que aquí queda muy claro todo lo que acabo de decir. Bien, entonces no hay ninguna pregunta que haya podido ver de momento. Sí, perdón, digas, Luis. Muy breve. Me interesa mucho la lectura que haces del eterno retorno. Claro, pienso que si el eterno retorno tiene que ver con, digamos, la reproducción o la retroferencia de la causa por el efecto, entonces el eterno retorno se parece mucho a eso que en la ciencia de la lógica Hegel llama contragolpe o contrachoque absoluto o contrapulsión absoluta, algo así. ¿Crees que es posible, interesante, no sé, hasta qué punto, en qué medida, leer nietzscheanamente a Hegel y a la inversa, hegelianamente a Nietzsche? Es lo que voy a hacer ahora, porque no se hace de Hegel, pero gracias a ti y a Ricardo, lo sé que hay que pensar esto. Pero para mí Hegel es anti-nietzscheano ahora, pero tengo que trabajar. Porque releer o leer, porque no le he leído la fenomenología del espíritu, he empezado en la última traducción en Francia, que es muy sorprendente. ¿Sí? Pero tengo aún una imagen de Hegel de la universidad, de los estudios. Y para mí, básicamente, hay una oposición entre Nietzsche y Hegel. Y gracias a Ricardo Espinosa Gómez voy a trabajar esto. Sí, sí. Bueno, endavant, sisplau.
tiene relación con el retorno. Has dicho que había una similitud o una proximidad entre el eterno retorno y la revolución. ¿No faltaría ahí como mediación la materialización de la revolución? Pregunto. Je tourne autour de esta idea y me da cuenta, leyendo lo que he leído aquí. No lo sabía que había esta lo he escrito, pero no tú lo digo. Yo lo he entendido así sí. Cuando lo has dicho. Sí. Y yo también lo he entendido cuando lo he leído. Vale, pues ya hablaremos. Bien, pues entonces voy a preguntarte yo algo también, porque en tu intervención ha habido algo muy importante, creo yo, que es causa actual virtual. Cuando decías que A escribe B, pero resulta que es B quien escribe A, este juego de devenires. Entonces, y luego yo te lo planteo en relación a lo que has dicho posteriormente, cuando hablabas de desde Francia, criticando la República y colocando la democracia en un lugar totalmente contrario. Entonces mi pregunta sería, si en un lugar está la República, en este caso será la francesa, me imagino, porque aquí todavía la República es algo pasado, muy pasado, o algo deseable en el futuro. Pero desde tu punto de vista como francés, claro, tu idea de la República, ¿podrías explicar exactamente a qué lo relacionas? ¿A qué movimiento deleuziano ontológico lo relacionas? Y en todo caso, la democracia no sería la democracia la que escribe la República para que le venga democracia, o sería un juego inverso. Es un caso francés. En Francia hay una confusión increíble de la parte de los medios y de los intelectuales de izquierda como de derecha entre república y democracia. Pero una confusión conceptual que se usó el uno por el otro a partir de la palabra horrible para mí, aunque es un inmenso concepto chimique, que la palabra de la valeur en Francia se habla a toutes les sauces, como se dice en Francia, de valeurs républicaines. Et quand en France on dit valeurs républicaines, on dit antidémocratique en fait. C'est-à-dire on refuse, on rejette la démocratie. La République n'est pas une valeur, c'est un moyen. Et ma référence, c'est Rousseau. Le début du contrat social définit très clairement ce qui est République, et c'est la politique, c'est les hommes politiques, c'est le système politique, c'est le régime politique, les institutions politiques de la démocratie qui renvoie aux droits humains, à l'égalité, à la fraternité. Et donc cette différence suffit pour en fait faire révolution. Si on ramène toujours à la démocratie, on détruit le contraire de la démocratie. On n'accepte pas dans le jeu républicain le Front National en France. Et c'est Rousseau, bien avant le Front National, bien avant Marine Le Pen, c'est dans le texte. Sí, Laura, endavant, sisplau, puedes hacer la pregunta. Gracias. Justo una cuestión, quisiera preguntar, he oído recientemente, oyendo por la radio una referencia entre música y cine, la película de Biosnowski, azul, blanco y rojo. Y entonces una cuestión, una idea que me pareció muy acertada es que el azul, blanco y rojo remetía a los valores republicanos de igualdad, fraternidad,
Libertad, igualdad, igualdad y fraternidad, ¿no? Y decían que, de hecho, los tres son cuestiones absolutamente abstractas. Y entonces que la película, de hecho, era poner en un plano contrario, darle la vuelta a estos valores en abstracto para no denunciarlos, sino ponerlos en evidencia como una falacia, digamos, y venir a otro estadio, ¿no? A un estadio más concreto para hablar de fraternidad, del amor, en definitiva, en vez de fraternidad, sí, los de Dios, que decimos aquí. Y yo pienso que esto tiene su importancia. Aún, de todas maneras, pienso que algo así podría decirse de la democracia, porque claro, representa que Israel es un Estado democrático, representa que España es un Estado democrático, representa que Francia también, etc. Así, claro, ponemos bajo el nombre de democracia cualquier cosa, en definitiva. Hay una democratización de los estados a valor republicanas sobre formas de democracia política. Están sufriendo una democratización. Porque lo que es nuevo en lo que pasa en Gaza es que, lo he dicho, lo he escrito, es que es una democracia que hace un genocidio. Es esto lo que debemos pensar nosotros como democracias históricas, políticas, todo bien, ¿no? Pero no es dicho qué significa que una democracia, una gran democracia, que como no somos israelíes, vienen de nosotros, no hay ningún salto de calidad, no sé cómo se dice. Sí, es la cuestión. ¿Cómo es? Lo que pasa es que una democracia moderna hace un genocidio. Y que el lenguaje de esta democracia, republicano, democrático, integra algo que el ministro, el 8 de octubre o el 9 de octubre de 2023, define los palestinos como animales. En el nombre del ministro que es del Israel, que es del occidente, de la civilización, que es una contrarrevolución. Es una contrarrevolución. Es un acto contrarrevolucionario. Por rapport a la humanidad, no solamente Francia, España, no, es un acto. No es una tragedia. En Francia la palabra que viene cada vez es la tragedia de Gaza. No es eso la tragedia. Es cuando los dioses se juegan con nosotros. Somos hombres, solos, hombres, sin Dios, y lo que pasa en Gaza es algo como una democracia, el resultado de la civilización que somos, inventa el genocidio del siglo XXI. Esto es a pensar, pero realmente. De todas formas, cuando uno se atreve a juzgar y poner conceptos y adjetivos sobre una cosa lejana que de cierta forma es ajena, en cierta manera también, cuando uno acusa, hay el derecho también de que sea acusado también, ¿no? Es decir, cuando uno se pone en casa ajena, también el otro podrá decir, vamos a ver tu casa, ¿no? ¿Cómo la tienes? No hay casa ajena. No se lo explico. ¿Por qué? Porque tú hablas de los conceptos. Cuando uno opina, habla de conceptos. Pero estos conceptos
vienen de juicios, pero estos juicios vienen de las bases en las cuales tú opinas, lo que has leído, qué has pensado, cuáles son tus creencias, qué influencias tienes, y a lo mejor esos conceptos son reduccionistas. ¿Por qué? Porque uno se puede equivocar. Fernando, es que resulta que estamos casi sobre las 6 y hemos dicho que el doctor Gignon se tiene que ir a las 6 en punto porque tiene una actividad prevista en el Lycée Français. Con lo cual, hay una pregunta, pero claro, Bernat, Bueno, yo te pediría que fueses muy breve. Muy bien. Sí. Y, perdona, y con la respuesta ya cerraríamos el acto. ¿Ok? Nietzsche y la Ilustración. Críticas a la Ilustración tenemos muy profundas, muy interesantes en Horkheimer, en Adorno, en Habermas, etc., ¿no? Pero la crítica, rechazo, desprecio, burla de Nietzsche a la Ilustración es imponente, y culpa a Rousseau como inspirador de la Revolución Francesa con sus ideales de la igualdad, libertad y fraternidad. Bueno, realmente es para respirar y no caerse en la espalda. Bueno, ¿puedo hacer una Laura. corta? No, pero es que es con relación a esto, porque me ha quedado pendiente. Es preguntar. Hay un aspecto que me fastidia enormemente cuando hablamos de ilustración y ponemos en el mismo saco a todo el mundo. Estoy leyendo Jacques le Fatalista de Diderot. Y claro, es que no tiene nada que ver con Rousseau. Y entonces pregunto, toda la riqueza de pensamiento que hubo en ese periodo queda plasmado en eso que llamamos ilustración, porque claro, representa que el gran ilustrador es Rousseau, pero Rousseau... Sí, claro. Yo creo que se entiende muy bien la pregunta. Por favor, si quieres contestar, y insisto, no hay más preguntas, porque no puede haber más respuestas. No sé qué es ilustración. Estás invitado para volver. Sí. Pero una sesión ordinaria, por lo menos de 2 horas, porque ya ves que esto suscita muchos comentarios, algunos encontrados, que siempre es bueno. Sí. Puedes contestar y cerrar el acto. Pero no sé bien lo que es ilustración. ¿Qué es ilustración? Sí, claro. Es que els francesos no parlen de la il·lustració. Ilustración. No, parlen de... Ah, les lumières. Oui, la lumière. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est pas ça que Deleuze jamás habla de lumière. Or, Deleuze es un gran nietzscheano. Entonces, yo, cuando leo a Nietzsche, mi trabajo sobre Nietzsche, va en paralelo con mi trabajo con Deleuze. En cuestión de vocabulario, de conceptos, de las cuestiones que vienen de Adorno o la crítica, no la uso, no la leo, no tengo nada a hacer con eso. Pero conozco los debates, pero después de los nazis, Nietzsche no es un nazi, entonces no tengo para leer Nietzsche de comprender estos debates. Y para a las ilustraciones también. Cuando Hannah Arendt, dans Eichmann à Jérusalem, parle de Kant, des Lumières, qui peut comprendre, enfin, qui peut en faire une théorie? Personne n'a travaillé, ningún pensador ha trabajado sobre la interpretación de Hannah Arendt de Lumière.
porque no es el tema hoy. El tema hoy es nazi o no. Nietzsche, filósofo o no. Si Nietzsche es nazi, Nietzsche no es filósofo. Bueno, pues muchas gracias. ¿Lo aplaudimos?